Hola, zaragocistas. Gran victoria en Cartagena, más que más en la segunda parte, se jugó pro bien, con ambición, como en Cádiz, y Víctor Fernández pues encertó Terlaso en los cambios, primero en la delantera, porque si encontremos lo que este nuevo error pasó, le fa mucha más honra que no estar con 20 años, habiendo de ser o delantero referencia, sino como un jugador que cambia o partido y en cada que no estiu acertado cada gol, nomás a suya presencia condicionó toda a defensa do Cartagena e ayudó muchísimo a poder ganar o partido. También a presencia de Pau Sanz, que me enfolga muchísimo que a la fin haya feito o suyo primer gol, porque en otros partidos pues también en torno do partido pues no era tan favorable para eso, y un jugador que se le veía listo y con calidad. Así es que los refuerzos en la delantera pues han de estar que a millones lo que ya tenemos, y que otros años pues estaba a delantera un punto más feble del equipo. Este pues también me causa una buena impresión y esperanza ver cómo jugó Bagdad, que también estuvo decisivo para ganar y que jugó muy bien con balón, organizando poco menos los ataques del equipo, y con un toque de calidad, y que nomás pues se robó a faltar que hace ese gol, pero me pienso que llega mal que puede hacer gol, y que nomás hay una cuestión de tiempo. Y después pues los cambios en el medio campo, de meter frescos a Toni Moya y a Francho, que como nos enfolgamos con el suyo gol, pues también estuvo decisivo para poder continuar dominando o partido, que al principio muy bien o Cartagena, que nos metió en zaga, no podíamos salir bien, metió un gol, pero a partir del minuto 25 o así, pues la verdad es que en ataque ya fació poca cosa. También encontramos claro que como veían los rivales a Real Zaragoza, de un equipo fuerte, y que le salen a jugar como un equipo inferior, de a veías en los primeros minutos con las energías y jugando en casa, y le podemos hacer un gol presionando en tanto eso, pero que a la fin del partido se le fació vengo a Cartagena, y llegué en la segunda partida. El Real Zaragoza ha tenido 4 man a man con el portero que sacó, que bueno, o primero Dazón sí que no remató muy bien, pero o segundo que se la pica y que saca una man ahí a media altura, pues llevas un mérito de él, que falló de Azón. Y charlando de fallos, pues que decir de Pusé, que estuvo bien, y encontremos que el fútbol muchas veces es un instrumental. Pues sí, yo recuerdo que en Sitson estuvo bien de que a zaguera jugada do partido, y que ya a partir de ese inte pues perdió toda la confianza, y estuvo más fallos os partidos veniés, pero que si tiene a cabeza bien o tozuelo, y es un buen portero para yo. Lo que yo no entiendo es que Viagachen, que poco menos que yo esperando de que tenga un nuevo fallo y decir, ¿para dar cuenta que yo tenía razón? ¿Has visto cómo ha fallado? Pues, ¿qué más queremos todos que un jugador dos de la Zaragoza pues chugue bien, ¿no? Y bueno, pues
con esta victoria, pues lo que es la temporada pasada, con esas 5 victorias, como ya dije, pero este año se veía otra raza de jugar, que se perderán partidos, pero que si pierdes y ganas son 3 puntos, y si empatas son nomás 2. Y también otros años, pues bueno, con el empate, pues bueno, un punto y bueno, tal, y eso encontremos la ambición del equipo y que siempre cal salir a ganar y que ya plou esclarecido que o Cartagena ya amortado y que ya un buen partido como para ganar y fuera de casa dos partidos antimás con rivales que no se nos están muy de bien, y obviamente también o Mirandés tampoco se nos está nada bien, y bueno, pues a ver que es como sale ya con más jugadores en la plantilla, y que digo que este año pues los fichajes son no más jugadores que a millón de lo que tenemos, sino también jugador jóvenes con ambición, que quieran progresar, crecer en los Real Zaragoza, a la par que el equipo en un proyecto a medio plazo. También cal remediar esto pues cuando y vengan partidos que no se gane, que pasará en esta temporada, que son jugadores que también se pueden revalorizar, y que el club pues no más disfrute o suyo rendimiento deportivo, sino también pueda sacar una plusvalía económica, que también llegue a la fin lo que se ha feito de siempre, fichar jugadores a un pre más asequible y venderlos a un pre más grande, y sacar un beneficio, pero ahora pues este equipo pues nos ilusiona. Venga, bueno.